Bienvenidos a otra audición de derivación de funciones bivariadas 33. Esto es lo último que habíamos visto la clase pasada. Muchas veces dejamos la pizarra anterior para repasar, pero bueno, acá está lo que habíamos visto bien en el video anterior. No hay mucho que repasar. Sacamos las derivadas parciales de z respecto de u y de z respecto de b. Acá están, según la regla 1 enunciada en el video anterior. Estas derivadas parciales en realidad son derivadas totales. Acá coinciden las derivadas parciales de z respecto de u y z respecto de b, como estaban en la vía, con lo que se llaman las derivadas totales. La derivada total de z respecto de u, que en realidad se debería escribir así, y esto, la derivada parcial, coincide con la derivada total de z respecto de u. Ahora después vamos a enfatizar la diferencia entre lo que es una derivada parcial y una derivada total. Cuando veamos funciones dadas implícitamente y el teorema de Coscidini, ahí vamos a ver más precisamente la diferencia. Aunque la diferencia se pudo haber visto, no lo hicimos nosotros, con profundidad en el caso cuando vimos el tema de regla de la cadena de funciones bivariadas. Pero bueno, hay una diferencia entre una cosa y otra. En este caso coinciden. En este caso coinciden la derivada total dada con esta d de derivación, de diferencial. Eso es derivada total según la notación de Leibniz. Coincide con la derivada parcial de cada una, digamos, de cada una, respecto de cada una de las variables u y b, ¿no? Bueno. No voy a repasar todo esto, habíamos llegado a este resultado, a esta respuesta, si ven el video pasado, si lo entendieron mejor. Yo dije que esto se podía simplificar distribuyendo, sumando, arreglándolo, decorándolo, reduciéndolo a la mínima expresión algebraicamente, pero también se podría haber hecho, que no lo aclaré, bueno, en el video anterior, siempre siempre alguna cosita queda en el tintero. Acá, en vez de haber distributiva, podría haber sacado factor común. Fíjense que este factor es exactamente el mismo que este. Puedo sacar 2 por, entre paréntesis, u más b cuadrado por u, factor común. Esto como para reducir a la mínima expresión, para el que tenga ganas de hacerlo, o porque si se lo pide el profesor reducirlo a la mínima expresión hay que hacer esto. Saco 2 por u más b cuadrado por u, factor común, por lo que me queda entre el paréntesis va a ser 1 más b. Para, obviamente, verificar que está bien sacado factor común, es fácil de verlo, porque si yo agarro este factor y lo vuelvo a multiplicar acá y acá, por axioma de distributividad, o por propiedad distributiva mal llamada, voy a reobtener esta expresión. Entonces, saqué bien factor común. Y lo mismo acá abajo, puedo sacar factor común 2 por, entre paréntesis, u más b cuadrado por u. Saco esto, factor común. Y adentro me va a quedar 1 más 2 por b por u. O sea, otra vez, de nuevo, ¿no? Si yo quiero verificar que saqué bien factor común, distribuyo este término acá adentro y recupero esta expresión. Bueno, listo. Podría haberlo dejado así, sintéticamente. Bueno, esto ya queda para la foto, repaso de la clase anterior. No voy a repetir la regla 1 ni tampoco cómo hice el ejercicio, por eso está el video anterior. Yo ahora me voy a dedicar a explicar la regla 1. Otra regla más que sirve para poder hacer las derivadas totales de una composición de funciones entre una función escalar y una función vectorial, que es lo que por lo menos estuvimos viendo. Sé que hay otro tipo de composiciones, por ejemplo, una función vectorial con vectorial, por eso no lo vimos, por lo menos en estas clases. Tampoco lo vamos a ver por ahora, pero se puede hacer. Bueno, voy a dar una regla 1, sintética, didáctica, rápida, como para hacer el cálculo fácil de un ejercicio que aparezca en la práctica o en el parcial, que tiene que ver con la regla de la cadena de funciones bivariadas. En todo caso, en la regla 1 teníamos una función z de fxy, donde la g vector estaba dada por esta parametrización. X depende de 2 parámetros u y b, e y depende de 2 parámetros u y b. Ahora vamos a ver la regla 1 es parecida a esta, donde z también es fxy,
pero esta parametrización, tanto para X y para Y, van a depender de un solo parámetro. No van a depender de U y de B, van a depender de un solo parámetro, tanto la X y la Y. A ese parámetro lo vamos a llamar T. T, beta, alfa, una letra. Y en la guía que presenté ayer, obviamente se veía en los primeros ejercicios que X e Y dependían de ese parámetro T. Acá dependen de U y de B para la regla 1. Para la regla 2, que es más fácil que la regla 1, seguro. La X y la Y van a depender de un solo parámetro, del parámetro T. Bueno, vamos a enunciar esa regla 1. Yo borro esto y enuncio la regla 1, doy un ejemplo y ya podemos después hacer todos los demás ejercicios, pero voy a pasar a otro tema lógico, porque así vamos avanzando. Listo. Tardamos más en borrar el pizarrón que otra cosa. Pero las expresiones quedan así, ¿no? No quedan cosas muy bellas o cortitas. Muchas veces, bueno, se pudo reducir la mínima presión sacando factor común. Bueno, pero más de eso no se puede hacer. Después, bueno, sí, habrá que reemplazar. Si el problema me dice reemplazar esas derivadas parciales para U igual a 1 y B igual a 2, bueno, reemplazo U igual a 1, B igual a 2 y se queda. Ok. Vamos a ver la regla 1. Esta regla también tan sencilla como la 2, podría decir que es más sencilla que la 2. Y asegura una rapidez de cálculo efectiva a la hora de hacer un ejercicio, sea de una guía o de un parcial. Regla número 1. Para regla de la cadena de funciones bivariadas. Si tengo una z que depende, lo mismo que antes, de x e y, es una función bivariada, una función escalar, o sea que no es vectorial, z igual a fxy, y tenemos una g vector que depende de un solo parámetro, el parámetro t, se descompone en dos componentes, x de t y de t. También se suele poner así, como aparecía en la guía, en vez de como g vector aparece x, es una función de t, y es una función de t, aparecía en forma paramétrica así, bueno, lo mismo. Entonces, bueno, como bien, sabiendo de que existe la composición entre esa f y esa g, claro. O sea, existe esta composición, o sea, existe h, una función que no es otra cosa que f compuesta con g de t. O sea, esta función h existe y es una función de t del parámetro t. Existe porque, pues, existe esta función, pues, la imagen de g vector está incluida en el dominio de la función f. Eso se cumple. No vamos a necesitar verificar eso. Se puede verificar, obviamente hay que hacerlo, porque si no, no existe la composición. Pero no vamos a tener mayores problemas para verificar esto. Esto por lo general se va a cumplir porque después me van a pedir las derivadas totales de la composición respecto de... o la derivada total de la composición respecto de t, del parámetro t. Bueno, y después también, además, se impone la condición, además, f y g vector son funciones que pertenecen a clase 1, significa que sus derivadas parciales existen y son continuas, sino el diferencial de donde proviene la regla de la cadena no está definido, no puedo estar seguro de su definición. Bueno, entonces tenemos la derivada, entonces tenemos la derivada parcial
En realidad la derivada total de esta función h respecto de t no es otra cosa. Sabemos que cuando hacemos la derivada, lo primero que miramos, lo dijimos y lo aclaramos la otra vez, la función de afuera. O sea que la derivada mira la función de afuera, que en este caso es f. O sea, va a ser la derivada parcial de f respecto de f, depende de x y de y, ¿no? La derivada parcial de f respecto de x por la derivada de x respecto de t más la derivada parcial de f respecto de y, porque f depende de y, por la derivada parcial de y respecto de t. Bueno, la misma fórmula. Ok. Bueno, esto es la derivada total de h respecto de t. En la guía muchas veces puede aparecer así, la derivada total de z respecto de t. Esta z, ya sabemos que z es fx y lo que pasa es que esto alude a la composición, o sea, está diciendo que cuando me piden la derivada total de z respecto de t, significa que es la derivada de h de la composición respecto de t. Lo digo porque puede aparecer en la guía así. En vez de la derivada de h respecto de t, aparece como la derivada total de z respecto de t. Bueno, y otra cosa más. Y otra cosa más. Lo había dicho la vez pasada. Acá vemos que todo es la derivada respecto de t, ¿no? Bueno, y después también, como regla didáctica, mnemotécnica, este diferencial es el mismo que y este diferencial sigue siendo el mismo que este, lo mismo que en la regla 2. Eso para darse cuenta que está bien escrita la fórmula, ¿no? Bueno, otra cosa más. Acá dice la derivada parcial de x respecto de t y acá dice la derivada parcial de y respecto de t. Pero a ver, veamos lo siguiente. A diferencia de la regla 2, la x y la y dependen de un solo parámetro. No dependen de u y de b como en la regla 2. Dependen de un solo parámetro, dependen de t. Entonces, poner la derivada parcial de x respecto de t no tiene mucho sentido porque no hay una segunda variable. No es u y b acá, donde hago la derivada parcial respecto de u y la b queda fija o constante. No, acá hay una sola variable. Entonces, muchas veces por notación en los libros, esa derivada parcial queda como derivada total. Después aclaramos bien, cuando veamos funciones dadas implícitamente, lo que es la diferencia entre la derivada parcial y total. Pero muchas veces aparece con esta notación de Leibniz, la derivada total de x respecto de t, más, y acá también, la derivada total de y respecto de t. ¿Y por qué total? Bueno, en realidad, pues, ¿por qué se lo pone así? Porque no tiene sentido hablar de derivadas parciales acá, porque hay un solo parámetro, no es como en la regla 2 que había dos parámetros subidos. Entonces se lo suele poner así. Y acá está la regla. Esa es la regla 1, para sacar la derivada, sin necesidad, como en la regla 2, de armar la composición de funciones como hicimos en el video 29, que previamente armábamos la composición y después sacábamos las derivadas parciales. No, acá evitamos armar la composición de funciones, a pesar de que se cumple esta condición de que existe la composición. Sin armar la fórmula de la composición, yo puedo directamente calcular las derivadas parciales. Y esta es la regla de la cadena, regla número 1. Bueno, que es más fácil que la 2, claro, porque hay un solo parámetro, en este caso t. El ejemplo, a ver si tenemos lugar acá. Voy a dar un ejemplo yo, más que en la guía. En la guía ahí aparecían ya en el video pasado un montón de ejercicios para hacer. Bueno, a ver, z es la función fxy, que en este caso es, qué sé yo, a ver, x cuadrado más y cuadrado. Me acuerdo porque en un video puse un cuadrado más b cuadrado, siempre sigo con el mismo ejemplo, no importa. Bueno, y después me dicen que x de t es t al cuadrado e y de t es t al cubo, más 1, qué sé yo, una cosa así. Y me piden la derivada total de z respecto de t. Se supone que muchas veces aparece así, derivada de z respecto de t.
No, ya sé que Z es una función de X, sí, pues uno puede preguntar, ¿dónde está Z en función de T? Bueno, debería reemplazar esta X acá, debería reemplazar esta Y acá, y ahí aparece Z en función de T. Bueno, pero ahí yo estoy armando la composición y después saco la derivada respecto de T y listo. Ahí no tengo que usar la regla de la cadena, porque yo ya reemplacé la X por T al cuadrado y la Y por T al cubo más 1 acá. Entonces me queda la función Z en función de T, ahí saco la derivada respecto de T y punto. Pero la idea es evitar hacer esa composición para poder aplicar la regla de la cadena, en todo caso, en su versión regla 1. Entonces no quiero componer, quiero directamente, sin componer, sacar la derivada total de z respecto de t. Esa derivada de z respecto de t, acá lo dije, es la derivada de h de la composición, ¿no? De f compuesta con g, ¿no? La g está dada por esto, ¿no? La g vector está dada por esta parametrización. Entonces aplico la fórmula y listo. Obviamente que todas, tanto regla 1 y regla 2 como regla de cadena, provienen de la noción de diferencial, como lo vimos en las clases pasadas. Pero no vamos a hacer el diferencial de nada, directamente aplicamos la regla didácticamente y rápidamente para salir del problema. Entonces, bueno, voy a aplicar la derivada total de z respecto de t, aplicando la fórmula, esta acá abajo. Y ya está. La derivada de z respecto de t, que la derivada de h respecto de t, que es la composición entre f y g, vector, no es otra cosa que la derivada parcial de f respecto a x, estoy copiando la fórmula, por la derivada total de x respecto de t, más la derivada parcial de f respecto de y, por la derivada total de y respecto de t. Copiando la fórmula. Y bueno, ahora al ensuciarse los dedos se ha calculado. Bueno, a ver, la derivada parcial de f respecto de x. Y derivo parcialmente respecto de x y está fija, está muda. Entonces, esto me va a quedar 2x. La derivada de x respecto de t es 2t. Más la derivada parcial de f respecto de y es 2y. Y la derivada parcial de la derivada total de y respecto de t es bajo el 3 al resto 1, 3 por 3 al cuadrado. La derivada de 1 es 0. Bueno, lo que pasa es que a mí me pedía la derivada de z, la derivada total de z respecto de t, y por lo tanto el resultado tiene que estar todo en función de t. Entonces lo último que hay que hacer al final del día es reemplazar esta x y esta y por sus parametrizaciones correspondientes. O sea, x vale t cuadrado e y vale t al cubo más 1, y listo. Y bueno, reemplazo por eso y se acabó. Bueno, previamente 2 por 2 es 4. 4, bueno, donde dice x pongo t al cuadrado. T al cuadrado por t es t al cubo. Ya está. Vamos poniendo el resultado. Después 2i por t cuadrado. Bueno, 2 por 3, 6. Me queda i es t al cubo más 1 por esta t cuadrada. Y listo. Y ahí obtuve el resultado. Pim. Y ahí quedó la derivada total de z respecto de t y se terminó. Y listo. Y me voy. 19 minutos ya mismo. Porque ahora la idea es, bueno, hacer estos ejercicios que voy a poner en pantalla que están acá. A ver. Acá todos estos. El A y el B y el C tienen que ver con la regla 1. Y obviamente el D y el E tienen que ver con lo que vimos el otro día. En la clase número, bueno, 32 y 31. Y esas las clases que vimos. Ahí vimos con la parametrización U y B. Las anteriores también. Bueno, la regla D y la E, la regla 2 y la regla 1 tienen que ver con estos tres primeros ejercicios. Bueno, pónganse las pilas, hagan los ejercicios, traigan las dudas. Y bueno, los espero en 34, donde vamos a ver lo que se llama las funciones dadas implícitamente. O acá el título dice, funciones compuestas e implícitas. Ahora va a venir el turno de las funciones implícitas. Esto que está acá. Va a ser así.
Implícitas. Funciones dadas implícitamente. Es lo que vamos a ver en el próximo video. Obviamente hay un teorema, que es el teorema de existencia y unicidad de las funciones dadas implícitamente, de dos o más variables, claro. Y lo vamos a enunciar porque en uno de los problemas nos piden esas cosas. Definir si existe o no la función dada implícitamente. Vamos a ver qué es eso. Vamos a deshacer acá esto y nos vamos. Vamos a compartir pantalla, hagan esa tarea y nos vemos en un ratito en 34. Chau, chau.